En medio de las vastas llanuras del territorio de Wyoming, una joven irlandesa desciende de un tren con nada más que un baúl modesto y un chal tejido en su tierra natal. Lo que parecía un nuevo comienzo, pronto se convierte en un abismo de miradas desconfiadas, rumores crueles y un hombre endurecido por el luto que apenas la recibe con palabras. Entre paredes cubiertas de sombras y un piano enmudecido por el dolor, Bridget descubre que no ha llegado solo a una casa fría, sino a un pasado que aún sangra y a un futuro que podría costarle todo. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? Y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? ¿El amor imposible, las intrigas sociales o los secretos que cambian destinos? Cheyenne, territorio de Wyoming, año de 1875. El aire era seco y cortante, cargado de polvo y viento que parecía no dar tregua. El silbido del tren aún resonaba cuando Bridget Flanagan descendió del vagón, sujetando con firmeza un baúl de madera gastada que contenía lo poco que había traído desde Irlanda. Sobre sus hombros descansaba un chal grueso, tejido en su tierra natal, con hilos de lana áspera que aún guardaban el olor de los brezos marinos. Su mirada verde, amplia y expectante, se posó en aquel paisaje agreste. Una calle principal de tierra endurecida, casas de madera con ventanas estrechas, hombres con sombreros de ala ancha que la observaban con suspicacia, y mujeres que murmuraban tras abanicos improvisados. El viento revolvía mechones de su cabello castaño rojizo, arrancándole un rubor que no era solo del frío. Dio un paso inseguro, consciente de que cada mirada la desnudaba de certezas. No tardó en reconocerlo. Samuel Harris, el hombre al que venía prometida, aguardaba con los brazos cruzados junto a un carruaje sencillo. Era alto, de complexión robusta, con el rostro endurecido por el sol y las arrugas que deja la vida de frontera. Sus ojos azules, distantes, no revelaban ni asombro ni ternura. Eran el reflejo de un corazón cubierto por una coraza invisible. «Señorita Flanagan», dijo con voz grave, inclinando apenas la cabeza, «le daré alojamiento en la hacienda hasta que se decidan los términos». No hubo bienvenida ni sonrisa, apenas un acuerdo frío, como si la presencia de ella no fuese más que una formalidad a cumplir. Bridget apretó el chal contra el pecho y asintió, tragando el peso de la decepción. En ese instante sintió un par de ojos juveniles clavados en ella. A un costado del carruaje, medio oculto entre las sombras, estaba Daniel, el hijo adolescente de Samuel. Sus facciones recordaban a las del padre, aunque con la frescura de la juventud. Sin embargo, su mirada era dura, cargada de recelo, como si aquella mujer que llegaba de ultramar fuese una amenaza más que una compañía. El trayecto hasta la hacienda fue silencioso, interrumpido solo por el crujido de las ruedas sobre el camino de tierra. Bridget observaba con atención los campos desnudos, las colinas desoladas y los establos esparcidos que formaban aquel horizonte rudo. En su mente, Cheyenne se levantaba como un mundo hostil, distinto a la tierra húmeda y verde que había dejado atrás. Al llegar, la casa se erguía con firmeza, pero sin alma. Era amplia, de madera oscura, pero su interior carecía de calidez. Al recorrer los pasillos, Bridget notó los retratos cubiertos con velos, como si la memoria de la difunta esposa de Samuel aún dominara el lugar. En un rincón del salón principal, un piano de cola permanecía cerrado y enmudecido, con polvo sobre las teclas, como un símbolo de la vida que se había extinguido allí. No había flores frescas ni risas que suavizaran las paredes, solo un silencio pesado que parecía juzgar cada paso de la recién llegada. En el pueblo, las esposas de comerciantes ya cuchicheaban. Decían que la irlandesa había llegado por carta, sin fortuna ni apellido, que pretendía aferrarse a un hombre de frontera para sobrevivir. Los prejuicios de clase y la sombra del nativismo se arremolinaban en las conversaciones, como si Bridget fuese un estorbo que desentonaba en aquella sociedad que la observaba con frialdad. Esa primera noche, cuando el silencio de la hacienda la envolvió, Bridget se permitió un instante frente a la ventana. El viento golpeaba los cristales y las estrellas titilaban con una claridad desconocida.
Apretó su chal contra el corazón, cerró los ojos y susurró para sí misma, como un juramento íntimo. No vine a sobrevivir, vine a pertenecer. Los primeros rayos del amanecer entraron por las ventanas cubiertas de polvo de la hacienda Harris, revelando el aire detenido de un hogar donde hacía demasiado tiempo no se escuchaba una risa ni un canto. Bridget despertó temprano, aún con el peso del viaje marcado en sus músculos, pero con la determinación de no permitir que la soledad del lugar la venciera. Se cubrió con un vestido sencillo de algodón color azul pálido, al que añadió un delantal de lino ya gastado, y se dirigió hacia la cocina. Allí, las ollas ennegrecidas y los estantes desordenados le dieron la bienvenida como si fueran testigos mudos de una rutina abandonada. Encendió el fuego con destreza, habituada al trabajo doméstico desde su niñez en Irlanda. El olor de la leña impregnó el aire, mezclándose pronto con el aroma del pan que amasó con paciencia. Lavó tazas manchadas, fregó las superficies y devolvió un orden mínimo a la estancia. Sus manos, finas pero firmes, se movían con la rapidez de quien conoce la necesidad de transformar lo áspero en acogedor. El silencio se interrumpió apenas con el crujir de la leña y el golpeteo de la cuchara de madera en la masa. Daniel apareció en la puerta de la cocina, con la misma expresión fría que había mostrado la tarde anterior. Vestía una camisa demasiado corta en las mangas, pantalones de trabajo y botas cubiertas de polvo. Se apoyó contra el marco, cruzado de brazos, y la observó sin disimulo. «No tiene sentido que se esfuerce tanto», murmuró con desdén. «Nadie va a notar la diferencia». Bridget alzó los ojos hacia él, sorprendida por la dureza de su tono, pero no respondió de inmediato. Continuó amasando con calma, como si el comentario no hubiese tenido peso. Solo cuando el muchacho giró para marcharse, ella habló con suavidad, aunque con firmeza en la voz. «Quizá nadie lo note, Daniel, pero yo sí. Y eso basta». El adolescente frunció el ceño, incómodo ante aquella respuesta tranquila. Cerró la puerta de golpe y se perdió por el pasillo. Bridget suspiró, comprendiendo que ganarse la confianza de aquel joven sería una tarea más ardua que limpiar los rincones empolvados de la hacienda. A media mañana, Samuel le pidió que lo acompañara al pueblo para comprar provisiones. El camino hasta Cheyenne fue silencioso, apenas interrumpido por el sonido de los cascos del caballo que tiraba del carruaje. Bridget mantenía la vista fija en el horizonte, admirando las colinas bajas cubiertas por la hierba seca y el cielo amplio que parecía tragarse todo a su paso. La vastedad del territorio le producía tanto asombro como temor. Al llegar a la calle principal, percibió de inmediato el cambio de ambiente. Los hombres se detenían a mirarla con curiosidad. Las mujeres murmuraban entre sí y fingían no observarla. La tienda general estaba repleta de clientes. Allí fue donde conoció a Harlan Pierce, el banquero más influyente de Cheyenne. Pierce era un hombre de mediana edad, con bigote bien cuidado, traje oscuro de paño fino y una sonrisa apenas insinuada que no llegaba a los ojos. Se acercó a Samuel con aire de superioridad y saludó con voz resonante, como si el mundo entero debiera inclinarse ante él. «Señor Harris, qué sorpresa verle por aquí». Luego, giró la cabeza hacia Bridget y bajó la voz con condescendencia. «Y supongo que esta es la joven recién llegada de Irlanda, ¿no es así?» Bridget sostuvo su mirada, incómoda por la forma en que la observaba, como si fuese una rareza exótica. Inclinó la cabeza en un gesto cortés, aunque percibió en sus ojos el brillo del desdén. «Así es, señor Pierce», respondió con serenidad. «He venido para empezar una nueva vida». El banquero arqueó una ceja y con una sonrisa irónica añadió: «Esperemos que encuentre en estas tierras algo más que polvo y soledad». Samuel no reaccionó. Se limitó a cargar los sacos de harina y sal sin dirigir palabra alguna a su interlocutor. La indiferencia de su prometido dejó a Bridget en una incómoda sensación de vulnerabilidad, como si el peso de las murmuraciones recayera solo sobre ella. Al salir de la tienda, dos señoras del círculo de beneficencia se acercaron.
Llevaban vestidos oscuros con encajes discretos y sombreros adornados con cintas. Sus sonrisas parecían amables, pero la frialdad de sus ojos revelaba otra intención. «Señorita Flanagan, qué honor conocerla», dijo una de ellas. «Nos encantaría que viniera a nuestras reuniones. Las mujeres de Cheyenne tenemos costumbres muy distintas, pero quizá usted pueda aprender rápido». El comentario, disfrazado de invitación, no era sino un recordatorio de que la consideraban una extranjera que debía adaptarse a sus reglas. Bridget agradeció con educación, inclinando ligeramente la cabeza mientras sentía el rubor en las mejillas. Samuel no intervino, y ese silencio fue para ella una herida más dolorosa que las palabras veladas de las damas. De regreso al rancho, la tensión se hizo insoportable. Bridget se atrevió a preguntar en un tono bajo si Samuel siempre permitía que hablaran de ella con tanta condescendencia. Él la miró con frialdad, como si no comprendiera la importancia de su pregunta. «No dé demasiado peso a lo que dicen», respondió con voz grave. «Esto no es un cuento de hadas, señora Flanagan. Es un acuerdo práctico. Usted necesita un lugar y yo necesito ayuda». El silencio que siguió fue más frío que el aire que entraba por la ventanilla del carruaje. Bridget sintió que su corazón se encogía ante aquellas palabras, pero no permitió que sus ojos mostraran la herida. Se limitó a mirar hacia el horizonte, buscando en el cielo una respuesta que la consolara. Esa noche, la hacienda parecía aún más desolada que el día anterior. Las habitaciones permanecían en penumbra, los retratos velados observaban desde las paredes, y el piano cerrado en el salón era un recordatorio constante de la ausencia de música. Daniel se había refugiado en su cuarto, Samuel en su estudio, y Bridget quedó sola en la cocina. Sentada frente a la ventana, con el chal irlandés sobre los hombros, se permitió un instante de ternura consigo misma. Sus labios comenzaron a entonar una vieja tonada gaélica, un canto suave que hablaba de mares lejanos y colinas verdes. Su voz era apenas un murmullo, pero llenaba el aire con una melancolía envolvente. Daniel, escondido en el pasillo, escuchó sin atreverse a entrar. Sus ojos se ablandaron al percibir la dulzura de aquella melodía que le resultaba tan ajena como cercana. Permaneció inmóvil, dividido entre el deseo de acercarse y el miedo de aceptar aquella presencia que comenzaba a transformar, poco a poco, la casa sin música. Bridget, sin saber que estaba siendo observada, cerró los ojos y dejó que su voz se fundiera con el silencio de la hacienda. En ese instante, más que una extranjera en tierras hostiles, se sintió dueña de un secreto. La convicción de que, aun en medio de la frialdad y del juicio ajeno, la música de su alma sería capaz de devolver vida a aquellas paredes. El invierno se adelantó en Cheyenne con la brusquedad de un visitante indeseado. En la madrugada, los campos amanecieron cubiertos por una capa de nieve que parecía infinita. El viento aullaba contra las paredes de la hacienda y las ráfagas arrastraban copos helados que golpeaban con furia los cristales de las ventanas. Para Bridget, acostumbrada a los inviernos húmedos de Irlanda, aquella blancura cegadora era a la vez fascinante y amenazante. No tardó en descubrir que la nieve del oeste americano no era un espectáculo, sino una prueba que ponía a todos de rodillas. Las tareas en el rancho se multiplicaron con urgencia. Los animales reclamaban calor, el agua de los bebederos se congelaba, y los terneros recién nacidos tiritaban en los establos, apenas envueltos en la débil protección de la paja. Bridget se calzó las botas pesadas y salió al patio con un balde en cada mano, el chal irlandés apretado contra el cuerpo y las mejillas enrojecidas por el viento. Sus pasos se hundían en la nieve fresca mientras luchaba por mantener el equilibrio. Samuel la observó desde la entrada del granero. Sus ojos azules, fríos como el cielo de invierno, siguieron cada uno de los movimientos de la joven. No dijo palabra, pero tampoco la detuvo. Había en su silencio un reconocimiento tácito de que ella no se amilanaba ante la dureza del clima. Bridget se inclinó sobre los bebederos, quebrando con una vara el hielo que se había formado durante la noche, y vertió agua tibia en los recipientes para que los animales pudieran beber.
Luego, con las manos entumecidas, acarició a un ternero tembloroso y le acercó leche tibia en una botella improvisada. Daniel apareció entre las sombras del establo, con la expresión agria de siempre. No se ofreció a ayudar, pero tampoco se alejó. Se limitó a mirarla, como si quisiera descubrir qué tan lejos podía llegar aquella extranjera que pretendía ocupar un espacio que aún pertenecía a la memoria de su madre. Brigid, sin levantar la vista, murmuró una frase en gaélico, una oración de protección, mientras cubría al animal con mantas viejas. Daniel frunció el ceño, incapaz de comprender las palabras, pero algo en la cadencia de su voz le resultó extraño, casi reconfortante. La tormenta se intensificó hacia el atardecer. El viento silbaba en los tejados y la casa entera crujía como si luchara por mantenerse en pie. En ese caos, Daniel comenzó a sentirse mal. Primero fue un escalofrío, luego un cansancio inusual, hasta que al caer la noche, su rostro ardía en fiebre. Brigid lo encontró encogido en su cama, con los labios resecos y la frente húmeda de sudor. Sin esperar instrucciones, tomó un paño limpio, lo empapó en agua fresca y lo colocó sobre su piel ardiente. El muchacho se removió inquieto. Intentó apartarla, pero no tuvo fuerzas. «No necesito nada», balbuceó con voz débil. Brigid se inclinó hacia él, con una ternura que no había mostrado antes. «Todos necesitamos cuidado, Daniel, hasta los más fuertes». Se quedó a su lado, velando su sueño interrumpido por temblores. Cuando la fiebre subió más, le relató historias de su infancia en Irlanda. Colinas verdes donde las ovejas pastaban como nubes vivas, mares que rugían con fuerza contra acantilados oscuros, y canciones que las mujeres entonaban para arrullar a los niños en noches de tormenta. Daniel, aunque medio dormido, la escuchó con atención, aferrándose a aquellas imágenes que lo alejaban de su malestar. En un momento, Brigid comenzó a cantar suavemente una de esas tonadas antiguas, su voz baja y envolvente, llenando la habitación con un calor que no provenía de las mantas ni del fuego de la chimenea. El canto, melancólico y esperanzador, parecía un puente invisible entre la soledad del muchacho y la fuerza maternal que ella le ofrecía sin condiciones. Samuel apareció en la puerta, en silencio. La escena lo detuvo como si hubiese sido sorprendido en un acto prohibido. Vio a su hijo dormido, sostenido por la mano firme y a la vez delicada de la joven irlandesa. Escuchó la melodía que llenaba el aire y sintió, contra su voluntad, que algo dentro de él se removía. El recuerdo de su esposa difunta regresó con fuerza, pero junto a ese dolor se abrió una grieta por donde se filtraba una nueva sensación, inesperada y peligrosa. No quiso interrumpir. Se acercó despacio y sin decir palabra tomó una manta de lana que estaba doblada sobre una silla. Se inclinó y la colocó sobre los hombros de Brigid. Ella alzó la vista, sorprendida, y encontró sus ojos. La mirada de Samuel no era ya de hielo, sino de una gravedad distinta, como si por un instante la reconociera no solo como una extranjera alojada en su casa, sino como una mujer capaz de sostener lo que él había dejado caer. Fue un encuentro silencioso, apenas un segundo prolongado, pero suficiente para dejar una huella. Brigid no pronunció palabra. Bajó los ojos, agradecida, y continuó cantando hasta que la respiración de Daniel se volvió más serena. Samuel permaneció allí un momento más, luego salió sin hacer ruido, aunque con el peso de una emoción que no supo nombrar. La fiebre cedió lentamente durante la madrugada. Daniel abrió los ojos y encontró a Brigid aún junto a él, cansada, con el chal sobre los hombros y la frente inclinada en señal de vigilia. El adolescente, que hasta entonces había mostrado desprecio y resistencia, murmuró apenas, con un hilo de voz: «Gracias». Una sola palabra, pero suficiente para quebrar el muro de hostilidad que había levantado desde su llegada. Brigid acarició su mano con suavidad, sin responder. Su corazón se llenó de una emoción que no se atrevió a confesar ni a sí misma. La mañana siguiente, la tormenta comenzó a amainar.
El cielo gris se abría en resquicios de luz y la nieve brillaba bajo los rayos débiles del sol. Brigid salió al patio, exhausta pero serena, y contempló la hacienda. El paisaje era duro y áspero, pero ella lo miraba con un nuevo significado. Sabía que en aquel rincón de mundo debía probarse cada día, no solo frente al trabajo del rancho, sino frente a las miradas que seguían juzgándola. En Cheyenne ya corrían rumores. Decían que la irlandesa, al menos, servía para la cocina y para mantener el orden en una casa abandonada. Sus palabras no eran un reconocimiento verdadero, sino una forma de reducirla a lo mínimo, como si su valor no pudiera ir más allá de lo doméstico. Brigid escuchó los murmullos cuando bajó al pueblo por provisiones y percibió la burla velada en las sonrisas de las mujeres. Sin embargo, no permitió que aquellas voces quebraran la convicción que la sostenía. En su interior ardía una certeza, nacida en medio de la tormenta. Su lugar en aquella tierra no sería definido por quienes la despreciaban, sino por la fuerza de lo que ella misma estaba dispuesta a construir. Con el chal apretado contra su pecho, caminó por la nieve endurecida con pasos firmes. La música de su canto aún flotaba en la memoria de la casa, como un testimonio de que, incluso en los días más oscuros, la ternura podía abrirse camino como un rayo de luz entre las nubes. La nieve de los primeros días de invierno aún cubría los campos cuando Samuel Harris se presentó en el despacho del banquero Harlan Pierce. El edificio de ladrillo, con sus cortinas pesadas y un reloj de péndulo que marcaba las horas con un sonido metálico, contrastaba con la austeridad del rancho. Allí, la opulencia se exhibía en cada detalle. Alfombras gruesas, escritorio de caoba y un retrato de familia enmarcado en oro. Pierce, con su bigote perfectamente cuidado y un traje de paño inglés, se levantó al verlo entrar. Su sonrisa tenía la rigidez de una máscara y la mirada calculadora de quien mide cada palabra como una inversión. «Señor Harris, me honra recibirlo», dijo, estrechándole la mano con fuerza excesiva. Ha pasado tiempo desde que hablamos de su deuda pendiente. Samuel respondió con un asentimiento parco. Su voz, cuando habló, fue grave y sin adornos. He cumplido con los pagos. Lo que resta no es imposible de saldar. Pierce se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. La cuestión, mi estimado, no es lo que debe, sino lo que representa. Un hombre de su posición necesita estabilidad, y la estabilidad se logra con alianzas sociales. Con un gesto elegante, tomó un sobre cerrado que descansaba sobre la mesa y lo deslizó hacia él. Samuel no lo abrió. Su ceño se endureció. ¿Qué pretende? Lo que pretendo, respondió Pierce con voz suave, casi paternal, es proteger su apellido. Usted sabe tan bien como yo que una viudez prolongada despierta habladurías. Mi cuñada, Agnes, aún joven y respetable, sería el complemento perfecto para su hogar. Un matrimonio con ella cerraría sus cuentas y limpiaría cualquier duda sobre su posición. Samuel apretó la mandíbula. No respondió de inmediato, porque el veneno de la propuesta lo hería más que la deuda misma. Al fin se levantó, con la rigidez de quien se niega a ceder. Mis asuntos no se negocian con favores disfrazados de familia. La máscara de cortesía de Pierce no se quebró, pero sus ojos se tornaron helados. Piénselo, Samuel, el silencio también tiene un precio. La voz resonó en la mente de Samuel mucho después de haber dejado el despacho. Mientras tanto, en la tienda general del pueblo, Brigid luchaba contra un vendaval distinto. Había ido por provisiones con Daniel, cargando harina, sal y velas, cuando notó las miradas de las esposas de los comerciantes. Los cuchicheos comenzaron apenas puso un pie en el local. «Dicen que vino sin dote», murmuró una mujer de cabellos grises, fingiendo revisar un cesto de manzanas. «Y que pretende quedarse con la propiedad. Las extranjeras siempre traen hambre de tierras», respondió otra, con voz suficiente para ser oída. Brigid, erguida y silenciosa, no replicó. Sabía que cada palabra que pronunciara sería usada en su contra. El rubor en sus mejillas no provenía del frío, sino de la humillación contenida. Daniel la observó de reojo. Quiso intervenir,
pero el peso de la memoria de su madre lo detuvo. Cerró los labios, con un nudo en la garganta, mientras la joven extranjera soportaba las miradas con una dignidad que lo desconcertaba. Al regresar a la hacienda, ocurrió algo que quebró la aparente calma. Brigid buscó en su baúl un pequeño estuche de plata, reliquia heredada de su abuela, donde guardaba un rosario y una medalla de cobre con la imagen de San Patricio. No lo encontró. Revisó cada rincón, removió telas y dobló nuevamente los vestidos, pero el estuche había desaparecido. Su rostro palideció. Aquella pieza no tenía gran valor monetario, pero era el único vínculo tangible que conservaba de su familia en Irlanda. Lo mencionó con voz entrecortada a Samuel y a Daniel. El silencio que siguió fue pesado como una losa. Samuel la miró fijamente sin acusar, pero en sus ojos había una sombra de duda que hería más que cualquier reproche. «En esta casa nadie toca lo que no le pertenece», dijo con frialdad, y luego salió al patio sin añadir palabra. Brigid se quedó de pie, con las manos temblorosas sobre el chal que cubría sus hombros. La indiferencia del hombre la laceraba, porque no era una condena abierta, sino una distancia implacable. Daniel, en cambio, sintió el corazón dividido. Recordaba las noches anteriores, cuando la fiebre lo había dejado débil y ella lo había cuidado como una madre. El murmullo de su canto aún lo acompañaba en sueños, y, sin embargo, la voz de su madre muerta parecía reclamarle lealtad desde el silencio. ¿Cómo podía defender a esa extranjera sin traicionar la memoria de la mujer que le había dado la vida? El muchacho bajó la mirada, atrapado en un dilema que lo consumía. «Yo no sé nada del estuche», susurró, sin atreverse a sostenerle la vista. Brigid lo contempló en silencio. No necesitaba sus palabras para adivinar el conflicto que lo desgarraba. Caminó hasta la ventana y se quedó allí, mirando la nieve caer con un temblor de lágrimas que se negó a dejar escapar. Esa noche, la casa entera respiró frialdad. Samuel cenó en silencio, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el fuego. Daniel jugueteó con la cuchara sin probar bocado. Brigid, sentada frente a ellos, apenas pudo tragar un sorbo de caldo. La conversación fue reemplazada por un mutismo que pesaba más que el rugido de la tormenta afuera. Cuando se retiraron a sus habitaciones, Brigid permaneció despierta. Se envolvió en su chal y se sentó frente al piano cerrado del salón. Pasó la mano por la tapa polvorienta, como si al tocar aquella madera pudiera arrancar una nota que devolviera vida a la hacienda. Pero el instrumento permaneció enmudecido, igual que las voces de quienes la rodeaban. En su corazón ardía un pensamiento doloroso. En aquella tierra de horizontes infinitos, el silencio podía ser más cruel que cualquier palabra, porque encerraba dudas que nadie se atrevía a desmentir. Y ese silencio, comprendió Brigid, era el precio que comenzaba a pagar por su presencia en la frontera. La nieve comenzaba a retirarse lentamente de los caminos de Cheyenne cuando el cartero, un hombre de barba rala y chaqueta demasiado grande para su delgada figura, llegó a la hacienda Harris con un manojo de sobres que parecían haber viajado más que él mismo. Entre las manos temblorosas del hombre había un sobre con matasellos de Nueva York, amarillento por el tiempo y arrugado por el largo trayecto. Brigid lo tomó con cautela, como si aquella pieza de papel tuviera el poder de cambiar el rumbo de su destino. El remitente estaba escrito con una caligrafía que reconoció de inmediato. Mr. Doyle, el corredor matrimonial que había mediado su viaje desde Irlanda hasta esas tierras ásperas. Samuel no mostró interés. Tomó los demás sobres, dio las gracias al cartero y se retiró a su estudio sin mirar atrás. Daniel, en cambio, observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si intuyera que ese sobre traía un secreto incómodo. Brigid se sentó en la mesa de la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. Rompió el sello y desplegó las hojas. Allí estaban, cuidadosamente dobladas, las cartas que ella misma había enviado meses atrás, acompañadas de una respuesta formal de Doyle, en la que detallaba los términos del acuerdo con Samuel Harris. Entre los documentos apareció también un recibo de depósito, con cifras precisas y la firma del corredor,
confirmando que la familia Flanagan había entregado una pequeña suma como garantía de la unión. El aire pareció faltarle. Apretó el papel contra el pecho, consciente de lo que aquello significaba. Los rumores que la acusaban de haber llegado sin dote eran falsos. Alguien, en algún punto del camino, había manipulado el acuerdo para hacerla aparecer más vulnerable de lo que realmente era. Con manos temblorosas, Brigid revisó nuevamente la carta y advirtió algo inquietante. En los márgenes había notas escritas con otra caligrafía, menos ordenada y más rápida, como si hubieran sido agregadas después. Palabras como retener y endurecer condiciones se repetían, acompañadas de cifras tachadas. Una frase en particular la heló: esperar respuesta de Pierce. Se levantó de golpe, con el rostro encendido de indignación. El nombre del banquero aparecía allí, ligado de manera evidente a las irregularidades del contrato. No era casualidad que los rumores sobre su falta de dote hubieran comenzado en el círculo de influencia de Harlan Pierce. El hallazgo la acompañó durante el resto de la jornada. Caminó por la casa con el sobre en las manos, repasando una y otra vez las letras, tratando de descifrar qué alcance tenía esa conspiración. Samuel, al verla entrar en el estudio con el papel apretado contra el pecho, la observó sin levantar del todo la cabeza de los libros de cuentas. «¿Qué trae en las manos?», preguntó con su voz grave, más como un hábito que como un interés real. Brigid dudó. Parte de ella deseaba mostrarle el sobre y gritar que no era la mujer sin respaldo que todos murmuraban. Pero otra parte, la más cauta, comprendía que Samuel no estaba preparado para aceptar esa verdad. No aún. Guardó el papel bajo el chal y respondió con voz serena. «Solo correspondencia atrasada, nada urgente». Samuel asintió, indiferente, y regresó a sus números. Al día siguiente, Brigid decidió visitar a la modista del pueblo, la señora Montjoy. Era una mujer entrada en años, de ojos vivaces y manos que nunca se detenían, siempre ocupadas en coser o ajustar vestidos. La recibió con una sonrisa cansada y la invitó a sentarse junto a la ventana, donde la luz invernal iluminaba los pliegues de una falda de lana a medio terminar. «Señora Harris», corrigió de inmediato, notando el rubor en las mejillas de Brigid. «Disculpe, señorita Flanagan. Aún no sé cómo debe llamarla». «Llámeme Brigid, por favor». La modista asintió y continuó con su costura. Fue entonces cuando, en voz baja, comenzó a hablar de algo que heló a Brigid más que la nieve que aún cubría las calles. «Usted sabe cómo murió la esposa de Samuel, ¿verdad? Fue en el puente del río. Un accidente, dijeron. Pero lo cierto es que ese puente debía haber sido reparado meses antes. Mi hermano trabajaba en el ayuntamiento y me lo contó. Habían contratado hombres enviados por Pierce para reforzar la estructura, pero nunca hicieron el trabajo. El dinero desapareció y nadie volvió a preguntar». Brigid contuvo el aliento. «¿Está segura de lo que dice?» «Tan segura como de las arrugas en estas manos. El silencio en este pueblo pesa más que la verdad». Las palabras de la señora Montjoy se quedaron grabadas en su mente como un hierro ardiente. Si lo que decía era cierto, la muerte de la esposa de Samuel no había sido un simple accidente, sino la consecuencia de una negligencia que favoreció los intereses de Pierce, hundiendo aún más a Samuel en deudas y en dolor. Regresó a la hacienda con el corazón cargado de dudas. Caminó por el pasillo principal y se detuvo frente al piano cubierto de polvo. Pasó la mano sobre la tapa cerrada, como buscando fuerzas en aquel instrumento que aún no se atrevía a tocar en público. Sus dedos temblaban no solo por la emoción, sino por la magnitud de la verdad que comenzaba a revelarse. Se sentó en el banco, enderezó la espalda y, después de un largo silencio, dejó que sus manos acariciaran las teclas. Una melodía suave, traída de su infancia, llenó la habitación. El sonido quebró el aire, como si la música hubiera despertado a la casa de un letargo profundo. Daniel, desde el pasillo, se detuvo a escuchar. Sus ojos se abrieron con asombro al ver a Brigid transformando el silencio en notas dulces y melancólicas. Por un instante la casa dejó de ser un mausoleo. Cuando terminó de tocar, Brigid levantó la vista y lo encontró observándola.
Daniel bajó la mirada, incómodo, pero no huyó. Fue un gesto pequeño, aunque suficiente para darle fuerzas. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Bridget se encerró en su habitación con el sobre de Nueva York y las palabras de la modista resonando en su mente. El nombre de Pierce aparecía en los márgenes de los papeles y también en las sospechas sobre el puente. El rompecabezas comenzaba a encajar, pero a un costo peligroso. Sabía que hablar de lo que había descubierto significaba desafiar al hombre más poderoso del pueblo. Y también significaba incomodar a Samuel, cuya lealtad a la memoria de su difunta esposa lo mantenía preso de un dolor que no se atrevía a compartir. Bridget apretó el chal contra su pecho, con el estuche aún perdido y las pruebas escondidas bajo llave. No podía permanecer en silencio. Aunque todos la miraran con desconfianza, aunque los rumores la hirieran, aunque Samuel siguiera levantando un muro de hielo entre ellos, ella había decidido que descubriría la verdad. Cerró los ojos y se prometió, con el mismo fervor con que se había jurado pertenecer a esas tierras, que no permitiría que la mentira siguiera dominando la vida en la frontera. El precio sería alto, lo sabía, pero su corazón estaba dispuesto a pagarlo. El invierno en Cheyenne no pedía permiso para entrar. Llegaba como un ejército implacable, avanzando sobre los campos, cubriendo cada rincón con su manto blanco y silencioso. Aquella noche, el viento aullaba con furia contra las paredes de la hacienda Harris, sacudiendo puertas y ventanas como si quisiera arrancarlas de sus goznes. La tormenta había comenzado al caer la tarde, con ráfagas que oscurecieron el cielo y con copos tan densos que el horizonte se desvaneció en cuestión de minutos. El rancho quedó aislado, los caminos desaparecieron bajo la nieve y el establo se convirtió en el corazón de la lucha por la supervivencia. Las reses mugían inquietas, los caballos relinchaban con desesperación y el aire helado se colaba en cada rendija. Bridget, envuelta en su chal irlandés, se puso de pie sin vacilar. Su voz, clara y firme, se elevó por encima del rugido del viento. Necesitamos encerrar a los terneros en el cobertizo más pequeño, traer agua caliente para los bebederos y reforzar las cercas antes de que se caigan. Los dos peones que trabajaban en el rancho, hombres endurecidos por años de labor, la miraron con sorpresa. No estaban acostumbrados a recibir órdenes de una mujer, y menos de una extranjera recién llegada, pero había en su mirada una seguridad que no admitía réplica. Samuel, que había salido a revisar los límites de la propiedad, regresaba en ese momento, con la capa cubierta de nieve y los labios entumecidos por el frío. Apenas alcanzó a ver a Bridget distribuyendo tareas cuando un pedazo de cerca cedió bajo el peso de la escarcha. Al intentar levantarla, resbaló y cayó contra un poste, golpeándose la sien. El tiempo pareció detenerse. Bridget corrió hacia él, arrodillándose en la nieve. «Samuel, míreme», ordenó, con una firmeza que no admitía resistencia. Él intentó incorporarse, pero la sangre comenzó a teñir la blancura de su piel. Ella le sostuvo el rostro entre las manos, con una mezcla de temor y determinación. «No se mueva, déjeme ayudarle». Samuel, sorprendido por la calidez de su contacto, guardó silencio. Bridget sacó un pañuelo de lino de su bolsillo, lo presionó con cuidado sobre la herida y, con voz serena, pidió a uno de los peones que lo ayudara a llevarlo dentro. Mientras Samuel era conducido hacia la casa, Bridget tomó el control de la situación. Organizó a los hombres para que rescataran a las reses atrapadas en la nieve. Preparó cubos de agua caliente y, con una destreza inesperada, ayudó a remendar las cercas dañadas. El viento azotaba su rostro, pero ella no se detuvo. Sus botas se hundían en la nieve, sus manos temblaban de frío, y aún así, su voluntad parecía más fuerte que la tormenta. Samuel, desde la ventana del estudio, la observaba. Su visión era borrosa por el golpe, pero pudo distinguirla alzando una linterna, guiando a los peones como si llevara años en aquellas tierras. Sintió una punzada en el pecho, no solo por la herida, sino por el desconcierto de verla erguida, resuelta, tan distinta a la figura frágil que había imaginado cuando bajó del tren semanas atrás. Cuando todo quedó asegurado,
Brigid entró a la casa. El calor del fuego la envolvió, pero no se permitió descansar. Se acercó a Samuel, que estaba sentado en una silla de madera, con el rostro ensombrecido por el cansancio. Tomó una palangana con agua tibia y un paño limpio. Se inclinó hacia él, tan cerca que pudo sentir el roce de su respiración. «Déjeme ver la herida», dijo suavemente. Él no protestó. Su mirada se encontró con la de ella, y por un instante el tiempo pareció dilatarse. Brigid limpió la sangre con manos firmes, pero cada contacto era un roce cargado de tensión. Sus dedos rozaron la sien de Samuel, y él contuvo un estremecimiento. Cuando estuvo a punto de colocar un vendaje, sus manos se rozaron de manera accidental. El contacto fue breve, casi insignificante, pero bastó para encender una corriente silenciosa que ninguno de los dos se atrevió a reconocer. Brigid apartó la vista, ruborizada, y acomodó la manta sobre sus hombros con un gesto pudoroso. Samuel, por su parte, inclinó la cabeza, como si quisiera ocultar el torbellino de emociones que lo invadía. La tormenta continuó durante horas, pero poco antes del amanecer, el viento comenzó a amainar. El silencio que quedó después fue tan denso que parecía un suspiro de la tierra. Brigid salió al patio para revisar los bebederos y se detuvo de golpe al notar algo extraño. La nieve fresca estaba marcada por huellas que no pertenecían a ningún animal. Eran pisadas humanas, profundas, que se dirigían hacia el abrevadero. Se agachó, palpando el contorno de la huella, y comprendió que alguien había estado allí durante la tormenta. El hallazgo la inquietó. En medio de la violencia del temporal, ¿quién podría haberse acercado al rancho? ¿Y con qué intención? No dijo nada de inmediato, pero guardó en su memoria aquella imagen nítida, la huella solitaria que no debía estar allí. Esa misma mañana, Samuel intentó retomar sus tareas. Su herida estaba cubierta con un vendaje improvisado, pero la fuerza de la joven lo mantenía más en pie que cualquier remedio. Mientras recorrían juntos el establo, los peones comentaron entre sí lo sorprendente que había sido la señorita Flanagan, tan resuelta bajo el temporal. Samuel fingió no escuchar, pero en su interior no pudo evitar admitirlo. Ella había salvado la noche. Al llegar al pueblo días después, los rumores ya circulaban. Algunas mujeres, con sus vestidos oscuros y miradas críticas, comentaban que la irlandesa, al menos, servía para las labores del rancho. Era un reconocimiento disfrazado de desprecio, como si quisieran reducirla a lo doméstico, negando la firmeza con que había enfrentado la tormenta. Daniel, que caminaba junto a ella, escuchó los comentarios. Por primera vez, en lugar de callar, levantó la voz. Mi padre estaría muerto de frío si no fuera por ella. Y el ganado también. Las mujeres lo miraron con sorpresa, incapaces de replicar. Brigid bajó la mirada, conmovida por aquella defensa inesperada. El adolescente, que hasta entonces había sido su mayor juez, comenzaba a verla con otros ojos. En su interior, la semilla de un respeto nuevo empezaba a germinar. Esa noche, de regreso en la hacienda, Brigid se sentó frente al piano, aún cubierto de polvo. Pasó los dedos sobre las teclas sin atreverse a presionarlas. El silencio era pesado, pero en él vibraba algo distinto. Un presentimiento de que, poco a poco, su lugar en aquel hogar ya no dependía del juicio de los demás, sino de la fuerza con que había demostrado su valía. Samuel, desde el umbral, la contemplaba en silencio. El vendaje en su sien era prueba de la tormenta, pero la claridad en sus ojos era el verdadero recuerdo de lo que había sucedido. No dijo nada, porque las palabras aún lo traicionaban. Pero su mirada, prolongada y cargada de tensión contenida, fue más elocuente que cualquier discurso. Brigid sintió ese peso sobre ella, y, aunque no se atrevió a devolverle la mirada de manera abierta, supo que algo había cambiado. El día se había levantado con claridad, pero el verdadero resplandor era otro, la certeza de que, aún en el hielo más feroz, había gestos capaces de encender fuego en los corazones más endurecidos. La primavera apenas insinuaba su llegada en Cheyenne. Entre los montículos de nieve que aún se resistían a derretirse,
comenzaban a asomar los primeros brotes verdes, tímidos y frágiles. La hacienda Harris seguía siendo un refugio de silencios y esfuerzos, pero en los ojos de Bridget había una determinación cada vez más firme. Su encuentro con la señora Montjoy días atrás la había dejado inquieta. La modista, con su mirada clara y sus palabras medidas, le había confiado una verdad que pesaba más que cualquier rumor. La muerte de la esposa de Samuel estaba ligada a la negligencia de hombres contratados por Harlan Pierce. Bridget no podía dejar ese asunto en la penumbra. La señora Montjoy, consciente del riesgo, la citó en su taller con la excusa de ajustar un vestido. Entre rollos de tela, agujas y cintas de colores, abrió un cajón oculto en el que guardaba varios documentos. Eran copias de libros de cuenta del depósito de materiales que debían haberse usado para reforzar el puente. Las hojas, amarillentas por el tiempo, mostraban números que no coincidían y registros incompletos. «Mire, señorita Flanagan», susurró la modista, extendiéndole los papeles. «Aquí debería figurar la entrega de la madera, pero las páginas faltan. Se arrancaron con cuidado, como si alguien quisiera borrar su existencia». Bridget acarició el borde desgarrado de los folios. El polvo se le impregnó en los dedos, y en ese gesto simple comprendió el peso de aquella prueba. Eran nombres ocultos detrás del polvo, secretos enterrados para proteger a quienes lucraban con la desgracia ajena. «¿Y quién tenía acceso a estos libros?», preguntó Bridget, con el corazón latiendo apresurado. «Los capataces que trabajaban para Pierce», respondió la señora Montjoy. «Y uno de ellos fue Mac Rourke, un hombre de malas costumbres al que despidieron hace meses. Vive en las afueras, cargando con culpas y con miedo». El nombre se grabó en la mente de Bridget como un eco. Salió del taller con los documentos guardados bajo su chal, sabiendo que ese hallazgo era apenas la primera grieta en un muro de corrupción. Esa misma tarde, Bridget y Samuel coincidieron en la cocina. Él, con el ceño fruncido, repasaba cuentas del rancho, mientras ella servía té caliente. La tensión entre ambos se palpaba, no por hostilidad, sino por la distancia que aún los separaba. Bridget quiso hablar, mostrarle lo que había descubierto, pero Samuel seguía encerrado en su silencio. Ella esperó, conteniendo la urgencia que la quemaba por dentro. En paralelo, Daniel había bajado al pueblo para llevar herramientas a la herrería. Allí, entre el ruido de los martillos y el calor del fuego, escuchó sin querer la conversación de dos hombres que no lo habían visto. Sus voces eran ásperas, cargadas de resentimiento. «El rancho Harris no resistirá mucho tiempo», dijo uno con tono burlón. «Pierce ya lo tiene todo calculado. Solo falta terminar el asunto». «Sí», respondió el otro. «Mientras ese viudo terco no firme, habrá que presionarlo. Y la extranjera tampoco ayuda con sus aires de señora». Daniel sintió un escalofrío. El calor del fuego no bastó para apagar el frío que le recorrió la espalda. No se atrevió a moverse hasta que los hombres salieron, riendo con cinismo. Entonces, apretó los puños, con el rostro pálido de miedo y de ira. Corrió de regreso al rancho, con el corazón golpeando en el pecho. Esa noche, cuando los tres se reunieron alrededor de la mesa, Daniel no pudo contenerse. «Padre, escuché algo en la herrería. Decían que quieren terminar con nosotros, que Pierce ya tiene todo preparado». Samuel lo miró con dureza, más por protegerlo que por incredulidad. «No repitas esas palabras en público, Daniel. El miedo es la mejor arma de quienes quieren destruirnos». El muchacho bajó la cabeza, pero la inquietud permaneció en sus ojos. Bridget, que había guardado silencio, sacó con calma los papeles de la señora Montjoy y los colocó sobre la mesa. «No es solo miedo, Samuel. Aquí está la prueba de que el puente nunca fue reparado. Estas páginas faltantes son la sombra de un crimen silencioso, y detrás de esas sombras está Pierce». Samuel apretó los labios, su mirada fija en los documentos. La luz de la lámpara iluminaba sus facciones endurecidas, mientras el peso del pasado lo arrastraba. El recuerdo de su esposa muerta volvía a atormentarlo, pero esta vez no como un lamento inevitable, sino como una herida abierta por la corrupción. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Afuera,
La luna se alzaba sobre la nieve derretida. Permaneció allí largo rato, sin hablar, como si el silencio fuera la única forma de no quebrarse. Bridget se acercó lentamente. Su voz, baja pero firme, rompió la distancia. «No vengo a suplantar un pasado, Samuel. Vengo a ayudar a construir un futuro». La frase quedó suspendida en el aire. Samuel giró apenas el rostro y sus ojos encontraron los de ella. Fue un instante breve, pero cargado de una intensidad que ninguno de los dos pudo disimular. Había dolor, había desconfianza, pero también un destello de esperanza. Más tarde, cuando Daniel se retiró a su cuarto, Samuel y Bridget permanecieron en la sala. Él, con los brazos cruzados, luchaba contra el peso de la decisión. Enfrentar a Pierce significaba arriesgarlo todo: su tierra, su apellido, incluso la seguridad de su hijo. Pero callar significaba perpetuar la injusticia. «Si hablo, pongo a Daniel en peligro», dijo con voz ronca. «Si calla, lo condena a vivir bajo el yugo de hombres como Pierce», respondió Bridget, sin apartar la mirada. El fuego crepitaba en la chimenea, iluminando el rostro de ambos. Samuel bajó la cabeza, y en ese gesto se reveló la vulnerabilidad de un hombre que había cargado demasiado tiempo con un dolor que no le correspondía solo a él. Bridget extendió la mano, como si quisiera tocarle el brazo, pero se detuvo a medio camino. No necesitó llegar al contacto. La tensión contenida era suficiente para transmitir lo que sus labios callaban. Samuel percibió el gesto, y por un instante pareció ceder, como si aquella presencia firme y cálida fuese el único ancla en medio de la tormenta. El reloj de pared marcó la medianoche. Afuera, el silencio del campo cubría los rumores del pueblo, pero dentro de la hacienda, Harris se había librado una batalla invisible. Una mujer había desafiado el miedo con pruebas y palabras, y un hombre, aún encerrado en sus fantasmas, comenzaba a comprender que ya no podía enfrentar solo el peso de su historia. Esa noche, los nombres detrás del polvo dejaron de ser solo sombras en libros mutilados. Se convirtieron en el eco de un desafío, en la promesa de una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Y en medio de ese eco, Samuel y Bridget, cada uno con su dolor y su fortaleza, dieron un paso silencioso hacia un futuro incierto, pero compartido. El amanecer llegó con un silencio extraño, roto solo por los mugidos apagados de las reses. El aire olía a humedad agria, como si algo se hubiera corrompido en la noche. Samuel despertó con un presentimiento oscuro y, al salir al patio, encontró a los peones agitados alrededor del establo. Algunos animales estaban tendidos sobre la paja, respirando con dificultad, con la espuma en la boca y los ojos turbios. El miedo recorrió la hacienda como un relámpago. Aquello no era consecuencia del invierno ni de un descuido. Era algo más grave, algo provocado. Bridget llegó corriendo con el chal apretado sobre los hombros, el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Se inclinó sobre una vaca caída, acariciando su lomo, como si ese gesto pudiera arrancarla de la enfermedad. Daniel apareció detrás, con el rostro lívido. Todos se miraron sin palabras, hasta que Samuel, con voz firme, ordenó revisar los bebederos. El abrevadero al borde del campo se convirtió en escenario de una verdad inquietante. El agua tenía un color opaco, como si la tierra se hubiera mezclado con ella. Al remover el fondo, Samuel sacó restos de pólvora húmeda y un sedimento oscuro que no debía estar allí. El olor penetrante confirmaba lo que ya sospechaban. Alguien había envenenado el agua. Bridget sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Se arrodilló junto al abrevadero y pasó los dedos sobre la huella de una bota marcada en el barro aún fresco. Miró a Samuel con una mezcla de temor y certeza. No es la tormenta ni el descuido. Alguien lo hizo a propósito. La furia contenida en el rostro de Samuel fue más elocuente que cualquier palabra. Daniel, que había permanecido en silencio, siguió el rastro de huellas que se internaban hacia la arboleda cercana. «Padre, venga». Los tres caminaron por el sendero cubierto de ramas secas, siguiendo las pisadas que se hundían en la tierra húmeda.
El aire estaba impregnado de un olor a leña vieja y humo apagado. Entre los árboles encontraron a Mac Rourke, el peón despedido, acurrucado junto a un tronco caído. Tenía los ojos enrojecidos y las manos sucias de barro. Cuando los vio, se estremeció como un niño sorprendido en falta. No quería que pasara así, balbuceó retrocediendo. Solo debía asustarlos, nada más. Samuel se adelantó con pasos firmes, con el rostro endurecido por la indignación. ¿Qué hizo Rourke? El hombre bajó la cabeza murmurando entre dientes. Me pagaron. Alguien vino de parte de Pierce. Dijeron que echara la pólvora en el agua, que bastaría para enfermar el ganado, para hacerles perder terreno. Yo no quería, pero no tuve elección. Bridget dio un paso hacia él, su voz baja pero cortante. Siempre hay elección, Rourke, siempre. El hombre se cubrió el rostro con las manos, avergonzado. Daniel lo miraba con una mezcla de miedo y rabia, como si de pronto comprendiera que el peligro que rondaba el rancho no eran solo las tormentas ni los rumores, sino la mano invisible de quienes movían los hilos del poder en Cheyenne. Decidieron llevar el testimonio de Rourke al pueblo. Samuel, aunque sabía que la palabra de un peón no valdría tanto como la de un banquero, no estaba dispuesto a callar. Pero la recepción no fue la esperada. En la oficina del Marshal Boone, un hombre alto de mirada desconfiada y bigote bien cuidado, la declaración fue escuchada con desdén. ¿Pólvora en el agua?, repitió Boone, casi burlándose. Señora Flanagan, usted es extranjera y quizá no comprenda bien las cosas de aquí. El ganado enferma en invierno, no necesita fantasías para explicarlo. No son fantasías, respondió Bridget, conteniendo la indignación. Encontramos restos en el abrevadero y huellas que llevan hasta Rourke. El marshal se encogió de hombros sin tomar notas. Este hombre es un borracho sin credibilidad. ¿Quién va a creerle frente a alguien como el señor Pierce? La injusticia se hizo palpable en el aire. Samuel apretó los puños, consciente de que Boone estaba más cerca del banquero que de la ley. Bridget lo miró con dolor. La verdad estaba frente a ellos, pero el poder se encargaba de ocultarla bajo capas de desprecio. De regreso al rancho, el silencio pesaba. Daniel, sin embargo, guardaba un secreto que no había revelado. Tras escuchar a los hombres en la herrería días atrás, había tenido la curiosidad de husmear en un rincón olvidado del local. Allí, escondido bajo una pila de herramientas oxidadas, había encontrado un paquete envuelto en tela. Esa mañana, mientras todos miraban el abrevadero, lo había escondido bajo su abrigo, temiendo que si lo entregaba sin pruebas claras, lo acusarían de mentir. Esa noche, cuando Bridget se preparaba para cerrar las ventanas contra el frío, Daniel entró en la sala con el paquete en las manos. Lo encontré en la herrería. No sé si sirva, pero creo que es importante. Abrió la tela con torpeza. Dentro había varias páginas arrancadas de un libro de cuentas. Bridget se inclinó sobre ellas y reconoció el encabezado. Eran registros del depósito de materiales del puente. Las firmas al pie no dejaban lugar a dudas. Eran de hombres vinculados directamente a la empresa de Harlan Pierce. Samuel tomó los documentos con manos temblorosas. La lámpara iluminaba su rostro, donde la incredulidad se mezclaba con la ira. Por fin tenía pruebas que ligaban al banquero con la negligencia que había costado la vida de su esposa y que ahora amenazaba el futuro de su rancho. Bridget lo miró, esperando su reacción. Samuel cerró los ojos, como si todo el peso de los años pasados se abatiera sobre él en ese instante. Luego, abrió los labios y pronunció con voz firme, cargada de una resolución que no había mostrado hasta entonces. Si perdemos la tierra, que sea diciendo la verdad. El eco de sus palabras llenó la sala. Daniel lo contemplaba con admiración, como si por primera vez viera en su padre no solo al hombre endurecido por la pérdida, sino al que estaba dispuesto a luchar. Bridget, conmovida, sintió que aquel instante era un parteaguas. El silencio y el miedo ya no podían gobernarlos. El viento soplaba afuera, llevando consigo el murmullo del pueblo que seguía dudando de la extranjera. Pero dentro de la hacienda Harris, la claridad de la verdad se alzaba como un fuego que ya nadie podría apagar.
La campana de la iglesia repicó con una gravedad solemne que parecía llamar no solo a la oración, sino a la verdad. El salón adjunto al templo, usado como casa consistorial, se llenó de bancos de madera y de un murmullo espeso que recordaba a la bruma del amanecer en tierra abierta. Hombres con sombreros de ala ancha los sostuvieron entre las manos en señal de respeto. Mujeres con vestidos sobrios ajustaron cintas y encajes mientras lanzaban miradas inquisitivas. En el estrado central, una mesa robusta servía de tribunal improvisado. Allí, con el gesto de quien se siente dueño del destino ajeno, aguardaba Harlan Pierce. A su lado, el Marshal Boone se mantenía erguido, cordial en apariencia, distante en el fondo, como un portero que decide a quién se le permite el paso. Bridget cruzó el umbral con paso firme. Llevaba un vestido de lana sin adornos, el chal cuidadosamente dispuesto sobre los hombros, y en los ojos una claridad que no admitía sombras. A su lado, Samuel avanzó con la rigidez del hombre que ha decidido dejar de doblarse ante el viento. Daniel caminaba un poco detrás, con el rostro serio y la determinación recién despertada. La señora Montjoy, puntual como un reloj que nunca se atrasa, ocupó las primeras filas junto a un grupo de colonos modestos, carpinteros, pequeños granjeros, un herrero de brazos tensos y mirada recta. El rumor del público cedió cuando Pierce se puso en pie. Su voz resonó con esa calma que los poderosos adoptan para camuflar el filo de la ofensa. «Vecinos», comenzó, «se ha dicho que en esta comunidad existen agravios y sospechas contra hombres de reputación intachable. Y se ha dicho, no por los de aquí, sino por quienes llegan de fuera, metiéndose en asuntos de hombres como si bastara una historia triste contada en voz baja para torcer la ley». El murmullo volvió a alzarse. La palabra extranjera se deslizó entre los bancos como un dardo. Pierce la había pronunciado sin decirla, y aún así, todos la escucharon. El banquero dio un pequeño paso hacia la mesa, como si fuera a cortar el pan de cada día. «He oído que algunos papeles se han encontrado, que ciertas firmas se han reunido, que hay hombres arrepentidos de lo que dicen haber hecho. Pero la ley exige pruebas, y no relatos novelescos». Bridget sostuvo la mirada de Pierce. No temblaba, no tenía por qué. Cuando el silencio se hizo lo bastante grande como para que sus palabras cupieran, dio un paso adelante. «La ley exige pruebas, señor Pierce», replicó. «Y también exige que se escuche a quien ha sido perjudicado». Una hebra de luz, filtrada por los ventanales altos, cayó sobre la mesa como si marcara un lugar para lo que vendría. La señora Montjoy se puso en pie. De su bolso sacó un paquete envuelto con esmero, y al colocarlo sobre la mesa, el papel crujió como si respirara. «Traigo copias de libros de cuenta del depósito de materiales del puente», anunció con voz clara. «Y traigo, además, los folios donde deberían registrarse partidas de madera que jamás se usaron. Faltan páginas, y no faltan por descuido». El Marshal Boone alzó una ceja, cortés y esquivo. «Señora Montjoy, nadie duda de su habilidad con la aguja», dijo. «Pero los números no se cosen. ¿Cómo sabemos que esos papeles no salieron de un carboncillo nervioso en la trastienda de alguien con imaginación?» La modista, sin perder la calma, señaló el encabezado, el sello, las fechas. Explicó con paciencia de quien hilvana dobladillos cómo una cifra conducía a la siguiente, cómo los nombres se repetían y cómo, de pronto, el registro se interrumpía en la semana misma en que el puente debió reforzarse. Habló de entregas prometidas y de recibos sin contrapartida. La precisión con que estableció la cronología provocó que el murmullo, por un instante, se convirtiera en un silencio expectante. Quien arrancó esas páginas, concluyó, sabía lo que hacía. Creyó que el polvo y el tiempo harían el resto. Pierce sonrió con esa cordialidad que se clava como un alfiler. «Cifras, sellos, recortes», dijo. «A la vista de todos, la fantasía siempre parece verdad». Entonces se oyó el roce de un banco, y Daniel, pálido pero erguido, se puso de pie. En su voz se mezclaban el temblor de la juventud y la determinación que nace cuando el miedo se vuelve insoportable. «Yo vi cómo enfermaron nuestras reses», dijo. «Yo mismo seguí huellas en la nieve que llevaban al abrevadero.
y fui yo quien encontró páginas escondidas en la herrería, bajo hierro y grasa, con firmas de hombres de la empresa del señor Pierce. El muchacho tragó saliva, y la sala respiró con él. También vi a la señora Bridget velarme cuando tuve fiebre. Escuché su canto cuando creí que el invierno me ganaba. Ella no vino a quitarnos nada. Ella... Su voz se quebró y volvió a alzarse, más limpia. Ella es mi familia, y usted... Miró a Samuel con una mezcla de respeto y súplica. Usted es mi padre. Las últimas palabras, que tal vez antes no se habían atrevido a nacer, cruzaron el aire como campanadas. Algunos bajaron la cabeza conmovidos. Otros, acostumbrados a la dureza del llano, carraspearon para disimular la humedad en los ojos. Bridget permaneció inmóvil, como si un rayo tibio le atravesara el pecho. Samuel, de pie sin saber cuándo se había levantado, miró a su hijo primero y a Bridget después. Había dolor en su mirada, pero también algo más, un resplandor que rompía el luto que lo encadenaba. «Basta», dijo Samuel con voz profunda. «Basta de medias verdades. Bridget Flanagan ha trabajado en mi casa, ha sostenido a mi hijo, ha defendido mi tierra cuando yo callaba. Delante de ustedes y delante de la ley, la reconozco como mi esposa y mi compañera». No hubo gritos, hubo un silencio que vibró como cuerda tensa. La palabra esposa no cayó sola. Llegó cargada con el peso de los días en que Samuel había evitado pronunciarla por miedo a traicionar la memoria de la mujer que descansaba al otro lado del río. Pero la memoria, por fin, se volvió honra y no cadena. Pierce aprovechó la conmoción para adelantarse un paso, con el tono limpio de quien está seguro de su máscara. «¡Qué conmovedor!», dijo con una sonrisa desabrida. «Pero el cariño no es prueba. Si hay firmas, tráiganlas. Si hay páginas, muéstrenlas. Si hay un culpable, que hable aquí y ahora». Como si esa invocación hubiese sido un conjuro torpe, un hombre en la última fila se removió inquieto. Era Mac Rourke, con el cansancio hundido en los ojos y las manos trémulas. Miró a su alrededor como buscando una grieta por donde escapar, pero la sala, hecha de madera y respiración, se cerró sobre su culpa. «Yo...», empezó, y la voz le falló. «Me pagaron para echar pólvora húmeda en el agua. No pensé que fuera a matar, solo asustar. Un intermediario de la empresa de Pierce me dio las instrucciones». Un murmullo estalló como oleaje. Boone, con gesto rápido, alzó la mano. «¡Orden!», exigió. «Este hombre es un reconocido bebedor. Sus palabras no son la ley». «Pero mis manos sí guardan su rastro», respondió Rourke, con una dignidad sorprendida en sí mismo. «Y puedo señalar a quien me dio el dinero». La señora Monjoy, sin perder el hilo, se adelantó con una nueva tanda de documentos, copias, firmas cotejadas, fechas cruzadas con testimonios de entrega. Un colono de barba rizada, que había trabajado en el aserradero, corroboró que partidas de madera marcadas para el puente nunca llegaron a destino. Un carretero recordó el día en que lo hicieron esperar sin motivo mientras, según le dijeron, se redondeaban cuentas. Las voces se encadenaron como si, al fin, el miedo encontrara salida. Pierce, hasta entonces dueño de la escena, mostró una fisura. Sus dedos jugaron con el reloj de bolsillo, el único gesto que traicionó su calma. Sus ojos recorrieron la sala buscando apoyo, donde solo halló rostros que antes le eran dóciles y ahora estaban duros como piedra. «Todo esto son palabras», insistió, obligado por su propio guión. «La justicia no se dicta a coro, ni se compra con favores», replicó Samuel con una serenidad inesperada. «Si la ley necesita ver, aquí están las firmas. Si la ley necesita oír, aquí está la voz de un hombre que se arrepiente. Si la ley necesita memoria, aquí está el puente que no se reparó y una familia que llevó el duelo en silencio». Boone miró a la sala, midiendo fuerzas. No era hombre de valentías, pero conocía el pulso de su comunidad. La asamblea se había encendido con una llama difícil de sofocar sin quemarse. Finalmente, carraspeó y buscó el refugio del procedimiento. «Mac Rourke», dijo con formalidad, «queda detenido mientras se abre una investigación oficial.
y por mandato de este pueblo, se remiten las firmas y los testimonios al juez itinerante. Rourke bajó la cabeza. No hubo aplausos. Hubo un suspiro colectivo, mezcla de alivio y de incertidumbre, como cuando el cielo se abre después de una tormenta y aún no se sabe si volverá a cerrar. Boone ordenó a un ayudante que escoltara al hombre. En ese instante, Agnes, hasta entonces sentada en primera fila con la barbilla alta y la espalda rígida, se levantó con gesto brusco. La humillación le tensaba el rostro. Llevó una mano enguantada a la cinta del sombrero, como si ese detalle menor pudiera devolverle el control. No pienso compartir techo ni reputación con quienes hacen de la desgracia un espectáculo, dijo, mirando a Samuel y a Bridget con frialdad. Este pueblo olvidará pronto lo que hoy aplaude. Nadie respondió. La señora Montjoy la sostuvo con una mirada que no era de triunfo, sino de cansancio digno. Agnes comprendió que ya no dominaba la escena. Salió a paso rápido, dejando tras de sí el rumor de su falda como una estela de orgullo herido. Pierce se quedó de pie, sin cómplices visibles. El aura de intocable se le deslizaba de los hombros como una capa mal abrochada. Intentó salir con la frente alta, pero el pasillo entre bancos fue más largo que nunca. Quienes antes apartaban la vista para cederle espacio mantuvieron ahora los ojos al frente, inmóviles, obligándolo a cruzar sin la reverencia que por años había exigido. Bridget, de pie junto a Samuel, no sonrió. Tenía el corazón encendido y las manos frías. Daniel se acercó y, sin pedir permiso, tomó una de ellas. Ese pequeño gesto, tibio y tembloroso, bastó para sostenerla en el instante en que el peso de todo lo vivido amenazaba con derrumbarla. «Mi familia», repitió el muchacho, apenas audible, como si la palabra necesitara afirmar su lugar en la tierra. Samuel giró hacia ella. No la tocó, no aún, pero la cercanía de su hombro fue un amparo silencioso. En sus ojos había gratitud, y también un tipo de reconocimiento que no necesita testigos, aunque ahora los tuviera. «Gracias», le dijo a la sala, a la señora Montjoy, a los colonos que se habían atrevido. «Gracias por escuchar. Lo demás, que lo diga la ley». El párroco, discreto y prudente, se colocó junto a la mesa como si su sola presencia templara el aire. Pidió serenidad, recordó que la justicia es lenta, que el honor se recupera con hechos. Y, sin sermón, cerró la asamblea con una oración baja que no ahogó ninguna voz, sino que las devolvió una a los pechos de quienes las habían alzado. Afuera, el viento del llano agitó la campana una vez más. El cielo, de un azul pálido, parecía recién lavado. Bridget salió al atrio con paso contenido. Miró hacia la calle principal, donde las ruedas de los carruajes habían dejado marcas hondas. Pensó en el puente del río, en la madera que nunca llegó, en la casa que ahora respiraba un aire nuevo. Sintió a su lado el calor sobrio de Samuel y al otro, la firmeza joven de Daniel. No hubo promesas grandilocuentes ni juramentos teatrales. Hubo, en cambio, una certeza compartida. La verdad había encontrado voz, la comunidad la había escuchado, y aunque el camino fuera incierto, se había dado un paso que ya no podía desandarse. El pueblo comenzó a dispersarse en remolinos de lana y cuero, dejando sobre la tierra el testimonio de una mañana distinta. Bridget apretó el chal. Por primera vez desde su llegada a Cheyenne, el aire le supo a pertenencia. No a victoria altiva, sino a pertenencia profunda, de esas que se ganan con trabajo, con heridas y con la terquedad de sostenerse en pie cuando todo invita a caer. Samuel inclinó la cabeza hacia ella, apenas, como quien pide permiso para aprender a nombrar una vida nueva. Daniel, sin soltarle la mano, dio un paso adelante, y juntos, los tres, comenzaron a bajar los peldaños de la iglesia, mientras en el campanario quedaba suspendido un repique final, limpio como una hoja recién cortada, que anunciaba a todo Cheyenne que la verdad, al fin, había pedido asiento, y nadie se atrevió a negárselo. La noticia llegó con el cielo recién lavado de abril y ese olor a tierra removida que despierta los campos. El juez itinerante,
hombre de barba cana y modales sobrios, dictó su resolución en una sala discreta, sin discursos ni aspavientos. Ordenó multas, restitución de bienes mal obtenidos y la reparación de daños por el puente que nunca se reforzó. La palabra justicia no se pronunció, pero estaba presente en cada línea del documento, como una luz que se enciende sin hacer ruido. Harlan Pierce, que durante años había caminado por Cheyenne con la altivez de quien cree que el suelo lo sostiene por obediencia, salió ese mismo día a vender activos, liquidar participaciones y saldar cuentas. Nadie le cerró el paso. Tampoco nadie se apartó para cederle el camino. Partió antes de que el sol tocara el filo de las colinas, dejando tras sí solo el chirrido de un carro de mudanzas y el eco apagado de su nombre, ya sin la aureola de invencible. En la hacienda Harris, el amanecer tuvo la claridad de un principio. Los peones, acostumbrados a medir las horas por el trabajo y no por los calendarios, notaron que el aire se sentía distinto. Los animales comían con ansias renovadas, los bebederos brillaban como cristales y en el portón principal alguien había dejado un ramo de flores silvestres, atado con un retazo de cinta azul. Nadie se atribuyó el gesto. A veces, en los pueblos duros, la gratitud prefiere el anonimato para no romper la costumbre del orgullo. Samuel caminó desde el establo hasta el porche sin prisa, con las manos a la espalda y la frente despejada. Una serenidad nueva le tensaba los hombros, no como quien se arma para un combate, sino como quien por fin deja de pelear consigo mismo. Bridget lo esperaba junto a la baranda, el chal sobre los hombros y un brillo contenido en los ojos. Daniel, cerca de la puerta, había pulido con esmero sus botas y se había peinado con una dedicación que no solía tener. La casa, acostumbrada a la sobriedad, parecía haber respirado hondo. Las cortinas recién lavadas dejaban pasar más luz, las sillas de madera tenían lustre, y en el salón el piano aguardaba con la tapa abierta, como un ave que por fin despliega las alas. No hubo invitaciones formales ni preparativos de salón. Las visitas que llegaron lo hicieron por afecto. La señora Montjoy, con un vestido sobrio y un pequeño broche en forma de hoja. El herrero de manos fuertes, que había testificado con temple. Un par de vecinas que llevaban en el rostro la voluntad de acudir sin orgullo ni malicia. El párroco, con paso discreto, se detuvo al pie de la escalinata con el libro en las manos y una sonrisa que levantaba, con suavidad, toda aspereza. Bridget respiró profundo. En el porche habían dispuesto un mantel claro, una jarra de agua con rodajas de limón y una caja de madera donde guardaban anillos familiares. Samuel tomó el suyo, antigua alianza que había dormido demasiado tiempo en un cajón, y lo sostuvo entre los dedos con un silencio que contenía despedidas y promesas. No se trataba de negar la historia, sino de permitirle un lugar digno para que desde allí no estorbara la vida. El párroco habló lo necesario, con palabras sencillas que no pesaban. Habló de trabajo compartido, de respeto, de los vínculos que se tejen al abrigo del invierno y florecen cuando la tierra se ablanda. Bridget, con la voz emocionada pero firme, pronunció su sí con ese acento que llevaba consigo mares y praderas de otro continente. Samuel respondió con un sí grave, más hondo que cualquiera de sus frases de hombre parco, y al deslizar el anillo sobre el dedo de ella, inclinó apenas la frente, como si pidiera permiso al destino para empezar de nuevo. Daniel, testigo principal, contuvo el aliento sin darse cuenta. Vio el temblor pequeño de la mano de su padre y la serenidad luminosa en el rostro de Bridget. No necesitó palabras para entender que estaba asistiendo no a un reemplazo, sino a una alianza que daría sentido a los días por venir. El párroco cerró el libro, ofreció su bendición y los presentes, sin ovación ni ruido, expresaron su alegría con sonrisas, apretones de manos y abrazos breves. La señora Montjoy, con los ojos húmedos, colocó en el barandal un ramillete de flores blancas y, en voz baja, susurró a Bridget una felicitación que parecía un consejo. Cuidar la luz, incluso cuando el cielo se vuelva gris.
La celebración fue sencilla. Compartieron pan tibio, queso curado, carne asada que desprendía un aroma cálido y café que humeaba como si dijera Buenaventura. Un peón afinó una armónica y dejó salir notas que se mezclaron con el murmullo de las conversaciones. Nadie bailó, pero los pies marcaron el compás sobre las tablas del porche. Bridget, en un momento de descuido, dejó que su risa escapara abierta, sin barrera. Samuel la miró como si a través de esa risa viera nacer el día. Con el paso de las semanas, la hacienda cambió sin cambiar. Siguió siendo la misma tierra áspera de Cheyenne, pero ahora tenía un pulso distinto. Bridget propuso abrir un pequeño huerto pegado al costado soleado de la casa. Entre los surcos, las semillas descansaron como promesas enterradas, y cuando asomaron las primeras hojas, Daniel se sorprendió cortando la tierra con una paciencia que antes no conocía en sí mismo. El olor del romero se quedó pegado en los dedos, el de la albahaca comenzó a perfumar las tardes, y unas cuantas plantas de caléndula pusieron un remanso de color junto a la puerta. El piano, por fin, volvió a sonar. Al principio con timidez, unas escalas vacilantes, una melodía irlandesa que Bridget había guardado en el pecho desde niña. Después, con confianza, un vals sencillo que ella repetía para que Daniel encontrara la armonía y no la prisa. Samuel escuchaba desde el umbral, apoyado en el marco como quien vigila el avance de la luz. Cada nota, limpia y sin soberbia, pareció desvelar un rincón distinto de la casa. Las habitaciones, que habían aprendido a guardar silencio, comenzaron a participar, reflejando sonidos y devolviéndolos más cálidos. Los retratos velados se quedaron solo con sus marcos, pues una tarde, sin ceremonia, decidieron guardar esas telas para otra cosa, cortinas nuevas quizá o un mantel para las visitas. La memoria dejó de ser un altar tenebroso y se volvió un recordatorio sereno. Un día de aire claro, Samuel pidió a Bridget y a Daniel que lo acompañaran a la colina que mira al río. Llevó en la mano un ramo de flores campestres. Bridget eligió unas blancas, Daniel agregó unas amarillas de tallo delicado. Caminaron en silencio hasta el sitio donde descansaba la primera esposa. No hubo culpa en los pasos de ninguno, solo una mezcla de respeto y gratitud. Samuel se detuvo frente a la cruz sencilla, dejó el ramo y sin arrodillarse, bajó la cabeza. «Gracias», dijo, con una voz que no tembló. «Por la vida compartida, por el hijo, por la fuerza que dejaste en esta casa». Guardó un momento de silencio, como si escuchara una respuesta que solo a él le era dado oír. Luego, levantó la mirada y con una paz que sorprendió al propio Daniel, añadió: «Hoy elijo la vida que tengo». Bridget no lo tocó. No hacía falta. Estaba a su lado, con el chal sujetado por ambos brazos, y en ese gesto estaba todo. Aceptación, respeto por el lugar que había tenido otra, voluntad de sostener lo que ahora les pertenecía. Daniel se quedó un paso atrás, con los ojos grandes, entendiendo que el dolor de su padre había dejado de ser un pozo y se había convertido en un río que seguía su curso. Bajaron de la colina más livianos, sin prisa por llegar, con la certeza de que la tierra, cuando se honra, devuelve siempre el paso firme. Con el inicio de los días templados, Bridget presentó al párroco una idea que venía masticando desde antes de la asamblea: abrir una escuelita dominical para los hijos de colonos y vaqueros. No pretendía formar eruditos, decía, sino enseñar a leer y a sumar, a escribir cartas, a conocer mapas que los sacaran de la jaula del rancho cuando la imaginación lo pidiera. El párroco, convencido con rapidez, cedió el salón contiguo a la iglesia y prometió buscar bancos sobrantes. La señora Monjoy ofreció retales para costurar cortinas y cojines. Sucedió entonces algo que nadie esperaba. Mujeres que antes habían cuchicheado con dureza se acercaron sin rodeos, con paquetes de telas y libros usados. No pidieron perdón por el pasado, ni dieron discursos cojos. Solo tendieron las manos con la naturalidad de quien se ha permitido cambiar. El primer día de clases, la sala olía a tiza nueva y madera pulida. Bridget,
entró con una caja de pizarras pequeñas y un frasco de tinta. Los niños la miraron con ese respeto nervioso que se les tiene a las cosas importantes. Daniel se ofreció para ayudar a los más pequeños, corrigiendo vocales con la paciencia que había aprendido cultivando el huerto. Samuel, que no quería acaparar la escena, reparó un banco que cojeaba y se quedó un rato a la puerta, como un guardián al que no se le ha pedido que guarde nada, pero se le agradece que esté cerca. La casa, mientras tanto, se abría. Llegaban visitas con tartas sencillas, se organizaban meriendas en el porche y el canto del piano. A veces cruzaba la pradera hasta el camino principal. Los peones notaron que la risa de Daniel aparecía más a menudo. Bridget, al terminar la jornada, escribía en un cuaderno de tapas duras. Listas para la clase, observaciones del huerto, melodías que quería practicar. Guardaba ese cuaderno en el mismo baúl donde antes habían dormido la nostalgia y el estuche de plata. Ahora, cada cosa ordenada parecía decir una palabra nueva: pertenencia. Cuando los manzanos del pequeño huerto se tiñeron de flores, el rancho tuvo su primera mañana de fiesta sin anuncio. Los terneros, recién marcados, se movían torpes junto a sus madres. El aire, tibio, se llenó de un zumbido leve y constante, y la tierra parecía exhalar un suspiro antiguo. Bridget, Samuel y Daniel caminaron entre los corrales, sin calendario ni cifra, solo con la medida del paso compartido. Él, a un lado, con el sombrero ladeado y la camisa de trabajo limpia como un día estrenado. Ella, con el chal claro, el cabello recogido y una sonrisa que no se imponía, simplemente se ofrecía. El muchacho, al centro, con la seguridad que dan los veranos por venir. No hablaron del pasado ni del juicio, ni de las firmas que cambiaron la historia del pueblo. Tampoco hablaron del futuro como si fuera un territorio ajeno. Caminaron con el presente en las manos, tocando con los dedos las flores de manzano como si fueran campanillas mínimas que celebran sin ruido. Un ternero se acercó con curiosidad y rozó a Daniel en la cadera. El joven rió y lo apartó con suavidad. Bridget extendió la mano y la cría la olfateó antes de volver con su madre. Samuel apenas rozó con los nudillos el dorso de la mano de ella. Fue un contacto leve, como el de una brisa que confirma su existencia. Ninguno necesitó más. Desde la calle principal, Cheyenne miraba y reconocía, no con proclamaciones ni con placas clavadas en madera. El reconocimiento llegó en gestos, en el saludo primero de quien antes miraba al suelo, en la puerta que se abre para prestar una herramienta, en la silla que se corre para hacer sitio al que llega. La irlandesa dejó de ser la extranjera, se volvió, sin ruido, una de los suyos. Esa tarde, cuando el sol declinó detrás de las colinas, la campana de la iglesia sonó una sola vez, como si quisiera bendecir sin reclamar atención. En la hacienda, el piano respondió con un acorde suave. Bridget posó los dedos. Samuel apoyó la mano en su hombro con esa fuerza contenida que sostiene sin pesar, y Daniel tarareó por lo bajo una melodía recién aprendida. El día se cerró con sencillez, llevando en sus bolsillos el triunfo sin estridencias de una verdad que se plantó en la tierra, echó raíces y floreció. Y mientras los manzanos se cubrían de luz rosada, los tres, unidos por lo vivido y por lo que estaban dispuestos a cuidar, siguieron caminando por su tierra, seguros de que cuando la primavera es verdadera, no pide permiso para quedarse. El tiempo había pasado sobre Cheyenne como el viento sobre la pradera, firme, inevitable, pero también generoso con quienes supieron mantenerse en pie. 8 años después de aquella primavera en que la verdad se abrió camino entre prejuicios y rumores, la hacienda Harris no era la misma. El porche lucía más amplio, con nuevas vigas que Daniel había ayudado a levantar con manos de hombre ya crecido. El huerto, que en otro tiempo parecía un experimento frágil, ahora ofrecía frutas y hortalizas con abundancia, y los manzanos florecían cada temporada como campanas vivas que recordaban la renovación de los días. Samuel, más canoso y con arrugas que el sol y la responsabilidad habían marcado en su rostro,
conservaba aún la misma mirada azul que tantos años había escondido tras la dureza. Pero ya no era un hombre encerrado en su silencio. Caminaba con paso sereno, sabiendo que había sobrevivido a pérdidas y tormentas, y que había aprendido, finalmente, a elegir la vida en lugar del duelo. Su fuerza no estaba en la severidad de antes, sino en la calma con que escuchaba y en la ternura oculta en los gestos pequeños. Encender el fuego antes de que Bridget despertara, dejar sobre su mesa un ramo de flores silvestres, limpiar con sus propias manos el piano que ella tocaba cada tarde. Bridget, por su parte, conservaba en el cabello algunos hilos de plata que no ocultaban su belleza, sino que la hacían más digna, más entrañable. Su acento seguía llevando consigo el rumor de Irlanda, pero ya era parte de la voz del llano. Había cumplido un sueño que parecía imposible. La escuelita dominical se había transformado en una pequeña escuela comunitaria que funcionaba también entre semana. Hijos de colonos, de vaqueros y de artesanos aprendían a leer y escribir bajo su guía. Las mujeres que en otro tiempo la habían despreciado, ahora la llamaban maestra y confiaban en ella el futuro de sus hijos. El amor entre Samuel y Bridget había resistido al paso del tiempo no como una llama que se consume, sino como un fuego de hogar que nunca se apaga. No se trataba de palabras apasionadas, sino de la fidelidad de las miradas compartidas al final del día, del roce de las manos al caminar entre los manzanos, de la complicidad silenciosa al criar a los dos hijos que Dios les había concedido, una niña de 7 años, Aine, con el cabello rojizo de su madre y la mirada firme de su padre, y un pequeño de 4, Thomas, de risa contagiosa y empeño obstinado. Daniel, aquel adolescente arisco, se había convertido en un joven fuerte y noble. A los 22 años, manejaba el rancho con la misma seriedad que Samuel, pero con una dulzura que solo podía haber aprendido de Bridget. La llamaba madre sin titubeos, y el cariño con que cuidaba a sus hermanos menores era la prueba de que las heridas antiguas habían sanado. Su destino, sin embargo, se insinuaba más allá de los límites del rancho. Hablaba de ampliar el comercio, de abrir caminos y llevar la producción hasta nuevas ciudades. Samuel lo escuchaba con mezcla de orgullo y melancolía, comprendiendo que los hijos no se quedan, sino que caminan hacia sus propios horizontes. No todos, sin embargo, habían resistido con dignidad. Harlan Pierce, tras vender lo que pudo, se marchó a Denver, donde trató de recomenzar su imperio financiero. Su nombre quedó ligado al escándalo en Cheyenne, y aunque logró sobrevivir, nunca recuperó el poder ni la reputación. Murió en la soledad de un despacho alquilado, rodeado de papeles y sin el respeto que tanto había ansiado. Agnes, su cuñada, volvió a vivir con parientes en el este, siempre vestida con la dignidad rígida de quien nunca aceptó haber perdido. Para ella, la humillación pública fue un precio que jamás dejó de pesar, y la amargura fue la compañera que eligió hasta el final de sus días. La sociedad de Cheyenne también había cambiado. Los colonos aprendieron que la voz de una mujer podía sostenerse con la misma fuerza que la de un hombre. Los viejos prejuicios no desaparecieron del todo, pero se resquebrajaron lo suficiente para dejar entrar otras verdades. La escuela de Bridget se convirtió en símbolo de ese cambio. Cada libro abierto por un niño era una victoria sobre la ignorancia, y cada tela donada por las vecinas era un gesto de reconciliación con el pasado. Una tarde de mayo, cuando los manzanos estaban en flor y el viento traía consigo perfume de hierba nueva, Samuel llevó a Bridget y a los niños hasta la colina del río. Allí seguía el lugar donde descansaba su primera esposa. La cruz, cuidada con flores frescas, no estaba abandonada. Samuel, con Aine de la mano, depositó un ramo y guardó un silencio respetuoso. Luego miró a Bridget, y con un gesto suave le hizo saber que ya no quedaban sombras, solo gratitud. Bridget inclinó la cabeza con respeto, consciente de que el amor verdadero no borra lo que fue, sino que lo honra y lo trasciende. Al caer el sol, regresaron al rancho. Daniel los esperaba en el porche, y juntos entraron al calor de la casa. Bridget se sentó al piano,
y comenzó a tocar una melodía que mezclaba raíces irlandesas con el ritmo aprendido en la pradera. Los niños tarareaban. Samuel la miraba con orgullo y Daniel sonreía con la serenidad de quien ya no se siente un hijo huérfano, sino parte indiscutible de una familia. La campana de la iglesia repicó a lo lejos, como lo había hecho 8 años atrás, pero ahora no llamaba a juicio ni a asamblea. Anunciaba un nuevo día, tranquilo, justo, ganado con trabajo y con verdad. El rancho Harris, que había sido escenario de silencios y sospechas, era ahora un hogar lleno de voces, de pasos pequeños y de esperanzas grandes. Y mientras los manzanos soltaban sus pétalos sobre la tierra, como una nevada blanca en plena primavera, Samuel y Bridget caminaron uno al lado del otro, con los niños corriendo delante y Daniel cerrando el paso. El amor había resistido al tiempo porque no se había construido en la ilusión, sino en la verdad, en la lucha compartida y en la certeza de que, aún en la tierra más áspera, siempre hay lugar para florecer. Cheyenne, que un día la había mirado con desdén, reconocía ahora a la irlandesa como parte de su memoria y de su futuro. Y en el silencio de aquella tarde luminosa, mientras la pradera respiraba como un mar inmenso, quedó claro que la historia de Bridget, Samuel y Daniel no era ya un relato de supervivencia, sino una promesa cumplida de amor y pertenencia. Y así llegamos al final de esta historia que, más allá de un romance en tierras ásperas, nos recuerda que la verdad siempre encuentra un camino, que el amor verdadero resiste al paso del tiempo y que la dignidad se defiende con pasos firmes, aunque el viento sople en contra. La vida de Bridget y Samuel nos enseña que no importa de dónde vengamos ni cuán duras sean las pruebas. Cuando hay valentía para enfrentar las sombras y ternura para sostener lo esencial, hasta la tierra más inhóspita puede florecer. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te dejó esta narración? ¿Qué parte te conmovió más? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si llegaste hasta este punto, escribe la palabra primavera. Así sabré que estuviste conmigo hasta el último suspiro de esta historia, y juntos podremos hacer que más personas descubran este canal. No olvides que en las tarjetas te dejo otras narraciones similares, llenas de emoción y drama, que sé que también te harán vibrar el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo historias que nos devuelven la fe en el amor, en la justicia y en la fuerza de empezar de nuevo.